¿Qué hubiera pasado si Vegeta abandonaba la Tierra? Parte 2. Si no has visto la anterior, ve a verla y luego regresas por esta. Nuevamente les habla Z-Dolph con la segunda parte de este reinicio para su entretenimiento, y comencemos. Bulma habría puesto en marcha la máquina del tiempo, en la cual tras iniciar su viaje, habría aparecido minutos después de la derrota de Freezer y King Cold. Es cuando ella correría hacia Goku y los demás, y con alegría les diría que han pasado casi 20 años y le alegra volver a encontrarlos. Todos se sorprenden tras lo mencionado, y Goku le pregunta a Bulma si acaso es una hermana o una tía que no les ha presentado. Bulma del presente reacciona molesta negándolo. Pero Bulma del futuro les dice a todos que en realidad ella es Bulma, pero del futuro. Goku y los demás se sorprenden ante lo mencionado, y le pregunta el motivo de su visita a este momento, y por qué les decía que no los veía hace mucho. Bulma del futuro se pone seria, pero esta vez conversaría con todos al conocerlos y ser de su círculo. Entonces les empieza a contar lo que sucedería con la salud de Goku y el posterior ataque de los androides de la Patrulla Roja creados por el Dr. Makihiro que acabaría con la vida de los demás guerreros. Gohan fue el que más resistió contra ellos, pero hace unos meses falleció protegiéndola para que pudiera terminar la máquina del tiempo, ya que la idea era que él viajara. Bulma les dice que en el futuro se creó una medicina para curar la enfermedad del corazón de Goku, y que la trae consigo misma para evitar que fallezca con tal de poder pelear contra los androides y luego pueda ir al futuro a deshacerse de ellos también. Debido a la gran inseguridad que hay en el futuro, ella se quedará en el presente hasta que Goku pueda estar listo, y convierte su máquina del tiempo en una cápsula para conservarla, y se mudaría con su contraparte del pasado para así poder debatir sus conocimientos, y la posibilidad de que la del presente también pueda replicar lo que aprendió en el futuro. Los guerreros Z empezarían un arduo entrenamiento con tal de poder estar preparados para la batalla. Al paso de unos 2 años, Bulma del futuro recordaría que la fecha aproximada en que Goku se empezó a enfermar estaba llegando, así que iría a la casa de él para supervisarlo. Debido a que gastó energía como Super Saiyajin en su pelea contra Freezer y Cold, los síntomas de su enfermedad se habrían acelerado, tal como confirmó Vegeta en la batalla contra 19. Durante una semana, Bulma habría tratado a Goku con ayuda de su familia para tener una recuperación exitosa, en la que Goku con todos los ánimos habría recuperado el espíritu de entrenar, así llegando el día del ataque de los androides. Debido a que Bulma del futuro solo habría hecho un uso de la máquina del tiempo, los acontecimientos no se verían alterados como en la historia original. Efectivamente los androides 17 y 18 empezarían su ataque, y todos los guerreros a tiempo se habrían presentado para combatir. Wow, pero si son Goku y sus amigos, no me digan que vienen a detenernos. Sabemos muy bien quiénes son ustedes androides 17 y 18, y no permitiremos que se salgan con la suya, ¿me escucharon? Oh, no puedo creer que ya supieras de nuestras identidades Goku, eso nos ahorra nuestra presentación, no espero la oportunidad de acabar con todos ustedes y luego con las personas de esta ciudad y del planeta entero. Goku eleva su poder al máximo y se convierte en Super Saiyajin. Oh, así que ahora puedes hacerte rubio. Déjamelo a mí 17, tú puedes encargarte de los demás si quieres. Está bien 18, pero al menos déjame darle mi golpe final a Goku cuando esté acabado. Al ser malvados los androides, no habría piedad, en donde Piccolo, Gohan, Krillin, Tenshinhan y Yamcha se prepararían para combatir a 17. Por otro lado, las dos Bulmas a gran distancia en la montaña donde se reunieron todos, gracias a una colaboración construyeron unos mega binoculares capaces de percibir vibraciones y un pequeño parlante que capturaría aquellas vibraciones como sonido, pudiendo escuchar aunque algo distorsionadas las conversaciones. Goku y 18 se verían igualados, pero hasta el momento sería así al 18 estar suprimiendo su poder, mientras que 17 empezaría a jugar con los demás guerreros. Inevitablemente ráfagas de energía empezarían a ser desviadas hacia los lugares cercanos, afectando las viviendas y las personas que se encontraban cerca. Y por más que Goku intentó convencerlos de cambiar de lugar, ellos no cederían y considerarían que la solicitud de Goku es una estrategia de fuga. Al paso de los minutos la androide 18 empezaba a ir más en serio y a poner en aprietos a Goku, mientras que Piccolo y los demás iban cayendo uno por uno. Goku, lamentando que la ciudad pueda ser destruida, carga un Kamehameha con todas sus fuerzas y se lo arroja a la androide 18. 18 estira sus manos y comienza a resistirlo, pero la energía empezaba a empujarla. 17 al ver a su hermana en aprietos decide ir a ayudarla, donde los dos logran soltar una ráfaga de energía que contrarresta la de Goku y lo consume al punto de herirlo demasiado. Goku pierde su transformación mientras que los androides se acercan a él para pedirle que se despida para siempre. Ambos cargan una ráfaga de energía para ponerle fin a su vida, pero de repente un resplandor brilla al lado de ellos y los empuja. Se trataba de Tenshinhan, quien
quien decidió usar su nuevo Kikoju. Goku se sorprende ante lo visto, donde Ten le dice que no es momento de ser orgulloso, y se vayan en cuanto puedan, todavía con las esferas podrían solucionar el problema, pero si Piccolo fallece, se repetirá la misma crisis que buscaban evitar. Goku se levanta y sujeta a todos, incluyendo a Ten Shinhan para teletransportarse hacia la montaña donde estaban las Bulmas, quienes contaban con las semillas del ermitaño que les dejó Yajirobe, las cuales serían repartidas entre los demás. ¿Y ahora cuál es el plan Goku? Diría Bulma del futuro. Hace falta un compañero con mi mismo poder, si pudiera aislar a uno, podría con su ayuda acabar con aquellos. Tras unos segundos de silencio, Piccolo toma iniciativa. Creo que tengo la solución, pero para ese logro, tendríamos que decirle adiós para siempre a las esferas del dragón de este planeta. ¿A qué te refieres, Piccolo? Preguntaría Goku. Krillin interrumpe. ¿Con qué estás considerando volver a unirte con Kamisama? Recuerdo que el gran patriarca Saichoro nos contó tu historia y del enorme poder que tendrías si volvieras a ser solo uno. Piccolo con la mirada bastante seria dice que así tendrá que ser. Entonces Goku decide teletransportarse junto a todos al templo sagrado, y Kamisama habría estado pendiente de las conversaciones. Kamisama no dudaría en lo debatido, y procedería a pedirle a Piccolo que coloque su mano sobre su pecho, así Kamisama desapareciendo como individuo y dotando a Piccolo de un poder que aún estando suprimido, superaba por mucho el de Goku en Super Saiyajin. Bueno, Goku, después de mucho tiempo pareces tener competencia, vamos a eliminar a esas chatarras. Tras no poder percibir sus presencias, desde el templo localizarían que los androides no parecen estar muy lejos de su lugar de origen, quienes molestos al ver que los guerreros escaparon con vida de su batalla, estaban empezando a destruir todo a su alrededor. Goku y Piccolo vuelan a gran velocidad de regreso hacia la zona, donde en unos minutos habrían logrado llegar a la zona. Justamente el androide estaba sosteniendo a una persona con el propósito de matarla. Pero Piccolo a una enorme velocidad le da una patada en el rostro que lo empuja contra un edificio que se caería completamente sobre él. 17 destruye el edificio y vuelve frente a ellos al lado de 18. Vaya, así que decidieron volver, me tomaron desprevenido al punto de que el Namekiano pudo golpearme como nunca antes. Esta vez las cosas serán muy distintas, dice Piccolo, quien nuevamente se quita su ropa pesada y expulsa su máximo poder. Goku aún se mantiene en su forma base, en donde Piccolo mueve sus pupilas hacia el Saiyajin, y le dice, ahora. Goku hace el Taiyoken para cegar a los androides, y Piccolo a una enorme velocidad agarra del rostro a 18 para llevársela demasiado lejos a otra isla, mientras que Goku se transforma en Super Saiyajin y empieza a atacar al androide 17 mientras está ciego. Piccolo durante el paso de unos segundos, habría logrado llevarse a la androide 18 a una isla donde no hubiera gente. Tras Goku estar deteniendo a 17, esperaría a que su compañero se encuentre en un punto fijo para poder llevar su batalla allá también. Al Piccolo no estarse moviendo demasiado de su lugar, Goku sujeta a 17 y se teletransporta hacia donde está Piccolo para retomar la batalla. Los androides empezarían a recuperar poco a poco su visión, pero Goku aún aprovecharía ese momento para unirse a Piccolo y combatir a la androide 18. Pese a que el poder de Goku aún no sería cercano al máximo de los androides, con la ayuda de Piccolo sería capaz de poner en aprietos a uno por separado. Al ser conscientes de que los androides no suelen desgastarse, Piccolo con una granada luz y Goku Super Saiyajin con un Kamehameha, habrían eliminado inmediatamente a la androide 18. 17 se sorprendería al ver cómo fueron capaces de acabar con su hermana, y al estar totalmente recuperado, decide dejarse de juegos e ir con todo. Es cuando el Super Saiyajin y el Super Namekiano no le perdonarían lo que ha hecho, y así como pelearon juntos por primera vez con dificultades contra Raditz, nuevamente esa alianza se estaba viendo reflejada, siendo la versión más poderosa de ellos mismos en la actualidad con enemigos que superaron hasta el mismo Freezer. Tras un duro intercambio de golpes, Piccolo y Goku con sus mejores ataques pese a la resistencia de 17, le habrían puesto fin también a su vida. Goku regresa a su forma base, y Piccolo se restaura la ropa pesada, decidiendo regresar al templo con la teletransportación e informando a los demás de su triunfo. Tras todos ser teletransportados en Corporación Cápsula, se tomarían un descanso, y Goku junto a Piccolo se encargarían de hacer un viaje en el tiempo al futuro. El día programado para viajar sería el mismo día que Bulma abandonó, así el Saiyajin y el Namekiano llegando y convirtiendo en cápsula a la nave para su protección. Al ver tanta destrucción y no poder percibir los ki de las amenazas, se tendrían que guiar por las pocas radios vigentes para poder encontrar alguna noticia de aquellos. Tras minutos de escucha y escucha, logran dar con una dirección, partiendo inmediatamente a la zona de combate. Goku y Piccolo logran salvar a algunas personas, donde se hacen presente ante los androides, quienes se quedan
quedan sorprendidos al ver que Piccolo, a quien mataron hace mucho tiempo, se encuentre frente a ellos, y al mismo tiempo Goku, a quien no pudieron enfrentar. Vaya que sorpresas da la vida, supongo que el plan de la tal Bulma era crear androides idénticos a dos de los guerreros de este planeta para enfrentarnos, ya que no hay otra explicación de tenerlos a ustedes frente a nosotros, diría 17. Te equivocas, nos vemos igual, pero es porque también vengo del mismo día en que me mataste, así como el Goku que tienen enfrente de ustedes es aquel que logró vencer a su enfermedad. No me importan ya sus explicaciones, hace tiempo que no tenemos un combate de verdad y me dará placer esta vez poder acabar con Goku y al mismo tiempo matarte por segunda vez. Goku se transforma en Super Saiyajin y Piccolo se quita su ropa pesada, expulsando su máximo poder también. 17 confiado se arroja contra ellos, mientras 18 decide quedar como espectadora. Esto sería una ventaja para los super protagonistas, quienes replicarían la experiencia aplicada en el presente, quienes coordinarían sus movimientos contra el confiado androide 17, quedando en aprietos. No puedo creerlo, no me costó ningún trabajo matar a Piccolo en el pasado, y el poder de Goku es mayor al de Gohan. Mejor me dejo de juegos y pelearé al máximo como hice el día en que acabamos a Gohan. Piccolo muy molesto carga un ki en su puño y le da un tremendo golpe en el estómago al androide número 17, diciéndole que ni se le ocurra mencionar su nombre. ¿Estás listo, Goku? Sí, Piccolo, ya tengo listo mi ataque. Un Kamehameha y una granada luz serían arrojados contra el androide 17, quien sería exterminado. 18 se queda impactada por lo presenciado, diciendo que es imposible lo que está viendo. Eso fue por Gohan, dirían los dos, quienes proceden a lanzarse contra 18, y con cada golpe y ráfaga de energía dirían que cada ataque es por lo que le hizo a los demás. Finalmente Goku y Piccolo con sus poderosos ataques se encargarían de exterminarla también. Tras ser testigos del estado en el que se encuentra el planeta, Goku decidiría localizar a Kaiosama, teletransportándose junto con Piccolo y explicándole la situación, solicitando su ayuda con localizar el nuevo Namekusei. Kaiosama ubicaría el planeta y les indica la dirección en la que Goku y Piccolo se teletransportan hacia allá. Los namekianos, sorprendidos ante la repentina aparición y creyendo que son los actuales al no haber tenido comunicación por años, se sorprenderían al escuchar que ellos vienen del pasado y lo que ha pasado la Tierra. Ellos, agradecidos por la ayuda que han recibido antes, sentirían que es momento de devolverles el favor, reuniendo las esferas e invocando a Porunga. Como primer deseo solicitarían reconstruir los daños que ha sufrido la Tierra desde la aparición de los androides, y como segundo resucitar a todos los fallecidos. Al Goku del futuro haber muerto por causas naturales, no habría podido ser revivido, y ya con el tercer deseo decidirían dejarlo a elección suya. Goku y Piccolo se teletransportan de regreso a la Tierra, explicándole la situación a los guerreros Z revividos y al mismo tiempo sorprendiéndose de la apariencia de Gohan, quien terminaría dando las gracias por lo hecho. Goku y Piccolo sacan la máquina del tiempo para regresar al pasado y contarle a Bulma del futuro del éxito en la misión llevada a cabo y que le tenían una sorpresa para cuando llegara. Bulma entonces se despide del resto y regresa a su tiempo, emocionada y muy agradecida por lo logrado por sus amigos del pasado. Ya en el futuro, aún si llega a aparecer Cell, los guerreros estarían preparados para enfrentarlo, sobre todo Piccolo del futuro, quien consideró fusionarse con Kamisama como su contraparte pasada para hacerle frente, ya que no estarían los androides, y el poder de Cell se vería limitado. Bulma habría considerado darle el aviso por si acaso a los guerreros del pasado, pero confiaría en que encontrarían la solución al estar presente Goku. Y así termina por el momento la parte 2 de esta historia, escrita el 28 de febrero y 1 de marzo del 2026. Hasta la próxima.